Ahora pues. Muy bien, entonces en esta tercera parte de nuestro curso de la gerencia de nuestra propia vida, estaremos hablando sobre planear y organizar. Planear entonces, vamos a entrar a explicar desde una parte conceptual con aplicaciones a la vida cotidiana y asimismo haremos con la parte de organizar. Por eso pues el proceso se llama PODC, planear, organizar, dirigir y controlar. Y digamos que estas 4 etapas son las que mejor discriminan el hecho administrativo con ejecución gerencial. Algunos conceptos más avanzados en la administración pues hablan de gestión, de management, y pues de ahí la palabra manager y de ahí la palabra gestión. Es gestionar, es hacer que las cosas pasen, y de eso se trata la administración y la gerencia, ¿no? Hacer que las cosas pasen, poner en ejecución el plan. De eso se trata la organización. Pero primero miremos cómo se organiza un plan, de qué se trata el hecho de la planificación. También es importante aclarar que en el hecho gerencial no es que uno amanezca hoy diciendo, bueno, hoy vamos a empezar con este plan, después nos organizamos, pasamos a la dirección, al control, sino que se dan esas 4 etapas de manera indiscriminada en cualquier hecho administrativo, cualquier ejecución gerencial a la que estemos expuestos. Entonces, la planeación en su más sencillo concepto es establecer metas, diseñar estrategias y tácticas para el cumplimiento de esas metas. Entonces, todo lo que el enfoque administrativo tiene como primera tarea es definir cuáles son las metas. Establecer las metas incluye sentarse y aterrizar ideas, y eso suena como muy fácil decirlo, pero a la hora de entrar en esa dinámica de aterrizar ideas, yo he visto mucha gente patinar, incluso pues nos pasa a todos, y es que de la idea a la planificación pues hay un gran salto, y es poder hacer un poco más tangible esa idea. Ponerla por escrito implica una serie de compromisos, implica un aterrizaje de muchas cosas, y a eso a veces le huimos de forma inconsciente. Entonces, eso es como si uno se boicoteara a sí mismo, es como si estuviéramos huyéndole al éxito, como si estuviéramos huyéndole a los buenos resultados, y a veces no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que saboteamos los resultados que queremos alcanzar. En eso hay que entender que un plan es poner como el resultado del proceso de planificación. Entonces, ese plan lo que nos sirve es de mapa, de guía, para que nos trace una ruta del punto A al punto B. Digamos que la tarea del gerente es pasar ese proyecto emprendedor, ese emprendimiento, esa empresa, esa organización, o mi vida misma de un punto A a un punto B, porque la idea en el proceso de mejoramiento continuo o la idea del progreso, del desarrollo personal, es que pasemos de un punto A, donde ese grado de insatisfacción, de ese punto en donde estamos, a veces bien, a veces muy mal, la idea es moverse de ese punto A a un punto B. Pero eso es una decisión personal. Cuenta una historia que alguien pasaba por el frente de una tienda y todos los días veía como un perrito a la puerta de la tienda lloraba y se quejaba del dolor. Y ese perrito pues llamaba mucho la atención de aquella persona que pasaba a diario por ahí, porque era un perro muy bonito que siempre encontraba ahí echado quejándose. Se notaba que algo le dolía. Y ese perrito pues se estaba quedando del dolor diariamente, y esa persona que pasaba por ahí decidió preguntarle al dueño del local o al dueño de la tienda qué era lo que le pasaba al animalito. Y el dueño del local le decía, no, lo que pasa es que el perro pues está sentado encima de una puntilla. Entonces esta persona le dice, oye, pero ¿cómo así que encima de una puntilla? ¿Y por qué no se mueve? Y el dueño del local le dijo, sí, lo que pasa es que al perro le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo suficiente para moverse de allí. A veces en la vida
como que necesitamos son puntillas que nos hagan parar de allí y que nos vayamos, porque a veces pues la puntilla es tan pequeña que como que la dejamos ahí como esa piedrita en el zapato que uno va caminando, molesta, pero como que la pereza de agacharse, quitarse los zapatos y botar la piedra es más grande que el deseo mismo de estar cómodo y caminar con más prontitud. Entonces a veces cuando notamos que las cosas no nos salen, que las cosas pudieran estar mejor, deberíamos buscar esa piedrita y sacarla de nuestro zapato, suponiendo que el zapato pues sea nuestra propia vida. Y como el perrito deberíamos entonces pararnos de allí, quitar esa puntilla o alejarnos de ese momento, de ese lugar e irnos a un lugar B en donde podamos estar sin esa puntilla que nos talla, que nos chuza o que tenemos enterrada en lo más profundo de nuestra alma. Entonces acá es un plan de acción. He puesto en el lado izquierdo de la pantalla, viéndola de frente, tiempo, dinero, espacio, bienes, ¿cierto? Como recursos, ¿sí? Y en el lado derecho estoy poniendo lo que va de consigna en un plan. Y es qué es lo que queremos alcanzar, cómo lo vamos a alcanzar, cuándo, dónde y con quién. Digamos que esas 5 preguntas son trascendentales, son esas 5 preguntas que más nos molesta hacernos, son esas 5 preguntas que nadie se quiere hacer, son muy incómodas. ¿Qué es lo que queremos alcanzar en la vida? Luego entonces, para poder que podamos responder ese qué, pues hay que contestar el cómo. Pues ahí en el cómo es donde comenzamos a encontrar una piedrita pequeña que, ¿cómo? ¿En cuándo? Entonces hay que poner una fecha y eso ya implica responsabilizarse con. La gente dice, no, yo quiero un carro. O cuando yo pregunto en un salón y dice, ¿quién tiene metas y objetivos para alcanzar? Todo el mundo levanta la mano, dice yo. U otros que es peor contestan, dice pues todos. Esa respuesta es mucho más fatídica. Entonces, ¿quién quiere un carro? Pues yo. La segunda pregunta es, ¿cómo vas a alcanzar el carro? Ah, no, entonces no. Mejor renunciar al carro. Es más fácil incluso renunciar al deseo, al sueño, al objetivo de tener un carro que preguntarse cómo lo vamos a alcanzar. No, y la pregunta que sigue es más difícil, ¿no? ¿Cuándo te vas a comprar el carro? No, pues, ni sé cómo. ¿Ahora cuándo? ¿Qué pregunta más dura? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Y con quién? ¿De qué manera, güey? Son 5 preguntas bastante complicadas, pero son preguntas que son básicas en la planificación. En la planificación de las empresas se define misión, visión, valores, objetivos, estrategias y tácticas, como lo leíamos en el concepto básico de la planeación. Ahora vamos a traer eso a nuestra propia vida, entendiendo que la misión es un concepto básico de lo que es el propósito, la visión es a dónde queremos llegar, los valores son esos aspectos culturales que hemos traído arraigados, los objetivos son esos planteamientos específicos de cómo alcanzar esa misión y las estrategias son planes específicos para alcanzar todo lo que hemos definido en la visión, ¿sí? Entonces ya en las tácticas es el cómo, el dónde y el cuándo. Cómo, dónde y cuándo vamos a alcanzar todo el desglose de toda esa planificación en estos 6 aspectos es lo que se configura como plan estratégico. Entonces, como les decía, una de las partes más complicadas de lo que es la planificación está en el punto de la idea que pasa a la acción. Cómo aterrizar esas ideas y cómo pasar a la acción. Cómo hacer que esas ideas aterricen y cómo hacer que podamos alcanzar las cosas en la vida. Ningún plan sin acción, pues, es ejecutable, ¿cierto? Todas las ideas aterrizadas en un plan deben pasar a la acción, que sería el proceso de organizar, dirigir y también de evaluar los resultados. En ese sentido, entonces, el plan lo que nos ayuda es a que esa idea quede bien plasmada, a que esa idea tenga un aterrizaje apropiado y que podamos crear unas acciones de
realmente coherentes a esos planes o esas ideas que estamos planteando. La primera recomendación que yo pudiera hacer es que podamos definir un escenario futuro de cómo nos estaremos viendo en los próximos 5 años, qué es lo que queremos alcanzar y cómo podemos proyectar nuestra vida en los próximos 5 años, 3 años o el próximo diciembre. Lo más fácil sería prospectar una visión de 5 años y dividirla en procesos de año o de cada 2 años. Es decir, que si tienes la idea de tener casa propia dentro de 5 años, entonces puedas generar un plan en donde tengas a la mano cuáles son los niveles de ahorro que debes alcanzar para ese proyecto que le llamas casa en 5 años. Y así pasaría con todo, con los viajes, con los proyectos de estudio, con los proyectos de crecer y desarrollar una familia, con todas las cosas que queramos aterrizar de la idea a la acción. Entonces, a eso le llamamos plan de acción, es lo que se define en la primera columna 1, donde qué es lo que queremos alcanzar. La 2 sería el cómo, la 3 sería el cuándo, y el cuarto sería el quién, el quinto sería con qué, ¿sí? El sexto es una definición de control y el 7 es un checklist. Entonces aquí les doy como ejemplo lo que se podría definir como un plan para cualquier cosa que estemos planteando. Aquí pudiéramos, por ejemplo, poner como meta objetivo un viaje, ¿cierto? ¿Dónde vamos a viajar? Sería la respuesta del número 1. Vamos a ir a República Dominicana. Listo. La descripción de la actividad tiene que ver con la especificidad. Hay que dar detalles de cómo va a ser el viaje a República Dominicana. Describir la actividad, es decir, cuántos días vamos a estar, cuántas noches, eso es importante. Plantear una fecha, en noviembre de 2021. ¿Y quiénes van a ser los responsables? Entonces, si es en pareja, si es individual, si es un plan familiar, cuánto vale todo ese viaje, ¿cierto? Y el indicador es, ahí podemos poner entonces cuánto debemos ahorrar, por ejemplo, una meta indicador mensualmente de aquí a noviembre para alcanzar ese viaje que queremos hacer. Y lo último es para poner el OK, para estar pendiente de, y se le puede poner una fecha a esa verificación. Bien, lo que sigue entonces es el proceso que habla de organizar. Entonces, en la planificación estamos hablando de organizar esas metas. Pues, por ejemplo, acá lo que vamos a seguir es organizarnos frente a esas metas que estamos planteando. ¿Sí? ¿Qué más se puede planificar? ¿Sí? Se puede planificar el pagar una deuda, se puede planificar el comprar un vehículo, comprar una casa, en hacer algún estudio. Entonces, digamos que si se organizan las ideas en un plan de acción como el que ustedes están viendo ahí en la pantalla y lo plantean de forma organizada y que se pueda desarrollar, pues cualquier cosa en la vida que uno se proponga se pudiera llevar a cabo. Lo que pasa es que aquí es donde comenzamos a batallar en el proceso de organización, porque hay que distribuir recursos, hay que distribuir quiénes van a ser los encargados, dónde y cuándo se van a ejecutar las cosas. En las empresas, la etapa de la organización es acomodar primero que todo el equipo de trabajo. ¿Quiénes se van a encargar de qué cosas? ¿Cierto? Entonces, si lo que estamos planificando, por ejemplo, es un asado, y un asado se realiza un sábado por la noche más que todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que organizarle al asado? Pues si ya se planificó que era un asado de res, ¿cierto? Que se va a definir un menú en el punto 2, se va a definir una fecha y una hora, porque así el asado más improvisado pues sepa muy rico. Digamos que si en el proceso de planificación va a ser un asado mucho más riesgoso que aquel asado que puede estar planificado. Por ejemplo, el riesgo de que se intoxique la gente que va a comer ahí, de que nos roben si no hemos organizado un buen espacio, de que si no tenemos en cuenta el horario, entonces la salida de las personas se va a ver con dificultad. Si hemos escogido un barrio en donde no haya parqueo, entonces van a quedar expuestos los vehículos de los asistentes
etcétera. Hay muchas cosas que esos planes de acción nos pueden ayudar a definir. Ahora, aquí en la organización vamos a definir tareas, ¿cierto? Si tenemos un equipo de trabajo planteado para realizar el asado, aquí vamos a definir qué tareas vamos a distribuir en la cantidad de personas que estamos contemplando como equipo de trabajo. Y también vamos a organizar el uso de los recursos de ese plan, de esa actividad que se llama asado. Aquí vamos a definir entonces que si ya se planificó un menú, vamos a distribuir los recursos o la materia prima de manera coherente, ¿cierto? ¿Quién se va a encargar de la carne? ¿Quién se va a encargar del acompañante? ¿Quién se va a encargar del segundo acompañante o de la ensalada? ¿Quién se va a encargar de las bebidas? ¿Quién se va a encargar de las bebidas embriagantes? ¿Quién va a organizar el espacio? ¿Quién va a organizar el espacio para bailar, para hacer el asado? Ese nivel de detalle es en la segunda etapa de lo que es la gerencia. Digamos que para el ejemplo del viaje a República Dominicana, en el proceso de organización, es decir, si estamos en familia, es decirle a la esposa, tú te encargas entonces de la reserva del hotel, y tú te encargas de contratar el transporte, yo me encargo de esto, e ir organizando y llevando a cabo ese plan y esa organización de cuánto dinero vamos a llevar en efectivo, qué necesitamos, cuántas maletas. Hay que mirar cómo vamos a distribuir y organizar bien esos recursos, el tiempo y cómo vamos a ejecutar nuestro plan de viaje. Que salgamos a la fecha, que no, yo he conocido personas que han perdido tiquetes de avión porque se confundieron. El viaje era el 22 de febrero y resulta que creyó que era 23 de febrero y se pasó de día. Perdieron los tiquetes, perdieron la reserva hotelera porque no se organizó bien. Cuando uno dice que no se organizó bien es porque no se han contemplado ciertas cosas que tienen que ver con la ejecución del plan. Venimos de la primera parte en donde hablamos del plan, de poner las ideas por escrito y poder aterrizar esas ideas. Ahora estamos hablando de que, por ejemplo, en las empresas lo que se hace es distribuir esas, cómo se van a utilizar las materias primas, las herramientas, todo lo que está relacionado con la transformación de productos o la ejecución de servicios, cómo se van a utilizar los dineros y cómo se va a organizar las personas que van a ejecutar todo lo que se hace en las empresas. Otro concepto de organización habla de que hay un proceso al interior en donde se dividen las tareas de trabajo, se atribuyen responsabilidades y autoridades a las personas. ¿Sí? Entonces se trata mucho de cómo se organiza y cómo se establecen esas tareas, responsabilidades e incluso cómo se dividen las autoridades en los diferentes planes que se realizan. Ya sea un viaje, ya sea un proyecto de compra, ya sea que tú quieres estudiar, entonces es muy importante si vas a hacer una carrera, ¿cierto? Por ejemplo, un pregrado, vas a estudiar algo, pues se ponga allí qué es lo que quieres estudiar. Se queda en el anhelo. Ay, a mí me gustaría estudiar, pero ¿y qué quieres estudiar? Ay, no sé todavía. Pues eso no ayuda al plan. El plan debe decir qué es lo que quieres estudiar. La descripción de la actividad sería dónde lo vas a estudiar y cuándo. Esa pregunta de la fecha es sumamente importante. ¿Quién va a ser el responsable entonces de, no, va a ser una beca, se va a financiar, voy a ahorrar? Entonces ahí viene un plan de ahorro, ¿sí? ¿Cuánto voy a ahorrar mensual? ¿Cómo es lo de la matrícula? ¿Cuántos son los gastos adicionales? Etcétera. Y entre más detallado sea el plan, mejor. Por ejemplo, si en ese plan de estudios tú no incluyes el dinero de transportes, de tu merienda o refrigerio, el dinero para comprar libros, cuadernos, los viajes que se hacen de pasantías o los viajes intersemestrales, si se escapan esos detalles, no vas a poder ejecutar y organizarte de la mejor manera para que ese plan se lleve bien a cabo, hablando de un plan de estudio. Me están preguntando mucho esto, dice, ha tenido auge, gusta mucho que usted diga en Colombia que el japonés no es más inteligente que el colombiano, simplemente es muy disciplinado, que el colombiano sí es muy talentoso, pero le falta disciplina. Pero ¿cómo logramos ser disciplinados? No se logra ser disciplinado de la noche a la mañana, porque la disciplina es solo el resultado de tres factores: organización, limpieza y puntualidad. Organización es porque el japonés siempre está bautizando los lugares.
Nunca pierde las llaves porque tiene un lugar para las llaves. Siempre está bautizando. El japonés tiene un lugar para los zapatos, tiene un lugar para las medias, tiene un lugar para las camisas blancas, tiene un lugar, siempre tiene, toda la casa está bautizada y le molesta mucho cuando cambian las cosas de lugar porque él dice, ese es el lugar. Bautizar lugares y optimizar los tiempos con la ubicación de las cosas. La disciplina es el resultado de esa organización, que también debe ser sumada a la limpieza. Limpieza es eliminar cosas. El japonés debe eliminar siempre, todos los días, muchas cosas, porque él no tiene un terreno tan amplio como el nuestro. Japón es muy pequeño, mucho más pequeño que Colombia, unas 3 veces más pequeño que Colombia, y casi 100 millones de habitantes más, 130 millones de habitantes en Japón. Imagínense una isla pequeñita, sin oro, sin petróleo, sin flores, sin café, sin nada, llena de japoneses nomás. Si usted lo nota bien, todos los días hay cosas que eliminar. Si no eliminamos, se van acumulando. Si usted abre su armario y tiene prendas que no ha usado por 6 meses, tal vez no las va a usar y hay que eliminarlas. El japonés no concibe, no entiende. Cuando visita Colombia dice, qué país tan grande, qué casas tan grandes, dice el japonés, y le impresiona mucho que tengamos. Es que en Japón tener un carro muy bonito, nadie lo mira, ¿sabe? Usted ve pasar de todo tipo de carro y la gente no mira. Pero cuando alguien pasa con un perro, la gente dice, uy, tiene plata. Tener un perro en Japón es tener plata. Porque tiene que tener espacio para tener un perro. Y cuando visitan Colombia, mi localidad, Ciudad Bolívar, dice, oiga, tienen mucha plata, ¿no? Lleno de perros eso por todos lados. ¿Cómo logro ser disciplinado? Definitivamente, organización, limpieza, que es eliminar, y puntualidad. Puntualidad es respetar la palabra. El japonés es muy literal en eso. Él no entiende frases nuestras. Yo las digo, soy colombiano, pero el japonés no las entiende. En un segundo estoy ahí. Un japonés no entiende eso. ¿Cómo va a llegar a un segundo? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ya estoy ahí. Yo también. Así es. Por teléfono no se puede decir eso. Ya le caigo. ¿Cómo? Si usted le dice que es a la 1, es a la 1. Si es a las 2, es a las 2. Él no entiende frases como estoy a un paso. No, dice, sí, pero ¿cómo va a estar a un paso? El problema en Colombia es que ya no es solo fuerza de expresión. En realidad, en Colombia esto se nos ha aplazado mucho. Ya estamos realmente muy mal en este tema. Usted dice en Colombia, en un segundo llego y puede estar a 14 cuadras todavía. Se sufre mucho cuando se pide un producto. Necesito este producto. Perfecto, Kenji, ya le entendí. Ya le tengo eso. ¿Cómo? Pero lo acabo de pedir. Sí, tranquilo, yo le tengo eso ya. ¿Pero ya cuándo? Pase mañana. O sea, entre ya y mañana hay un lapso larguísimo. Explíqueme, ya mañana, ¿a qué horas? Mañana temprano. ¿Temprano a qué horas? 3 de la tarde. Eso no es temprano. Y es mejor que llame, porque puede que llegue a las 3 y no lo tenga. Disciplina. La disciplina es el resultado de la organización, la limpieza y la puntualidad. Digámoslo así. Cuando la organización hace el amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad se gesta un bebé llamado disciplina. Hablando de vida cotidiana y de cómo organizarse, yo tengo aquí un ejemplo que me parece muy interesante y muy importante que lo podamos debatir. Y es, hablando de cultura, culturalmente Japón, digamos que es una de las culturas más organizadas. Y alguna vez que trabajé en una empresa de alimentos en donde se maneja mucho el concepto de calidad, por ejemplo, aprendí algo que se llaman las 5 S, estudiando calidad. ¿Sí? Cuando uno habla de calidad, entonces se habla de Japón. Cuando se habla de calidad, se habla de disciplina. Cuando se habla de calidad, se habla, por ejemplo, en la industria de alimentos, de las 5 S. ¿Por qué? Porque en la industria alimentaria es muy importante mantener garantizada la calidad. Habla de no solamente que las características organolépticas, de sabor, de presentación y eso cumpla con los alimentos, sino que también se garantice que ese alimento no va a ocasionar un daño en términos de enfermedad al ser humano que lo va. Hablan de 5 S porque son 5 palabras en japonés que son seiri,
Seiton, Seiso, Seiketsu y Shit. Clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Ahí los pronuncié en japonés, pero para no confundirlos más, pues los voy a pronunciar en español. Clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Volverlo un hábito es el último. Entonces, para hablarlo desde un principio, estamos hablando de lo importante que es, por ejemplo, los espacios, clasificar, en los espacios organizar, en los espacios limpiar, en los espacios establecer un estándar de organización, y el quinto paso es que eso se vuelva un hábito para todos los que habitan en ese mismo espacio. Vamos a verlo entonces uno a uno. En el Seiri, entonces, si usted en este momento, hablando de su mente, tiene muchas ideas, entonces defina cuáles le sirven y cuáles no. Cuáles ideas quieres utilizar y cuáles no, ¿sí? Por ejemplo, hablando de ideas. Hablando de una habitación, por aquí les tengo un ejemplo, miren. ¿Qué tiene que hacer la muchacha? Definir de todo eso que tiene allí, qué le sirve y qué no. Conseguirse una bolsa y mirar qué va a regalar, qué va a desechar, qué va a dejar en ese cuarto y qué va a sacar. Número 2, para poder clasificar todo eso y organizarlo, pues debe tomar una decisión. ¿Lo utiliza? Sí, no, sí, con qué frecuencia lo utilizo y cuál es el grado de importancia de todas esas cositas que tienen ahí tiradas. ¿Para qué? Para que podamos llegar entonces a un nivel de organización tal que podamos pasar a procesos de estandarización de las cosas. Por eso digamos que a mí me gusta el mundo de la gastronomía, tienen un grado de disciplina en lo que hacen, en francés le llaman mise en place, que es la preorganización de la materia prima que van a utilizar e incluso la preorganización de los utensilios y demás implementos que usan para la elaboración de cualquier alimento. Entonces digamos que tener esa claridad es importante. El primer punto entonces es traducir, clasificar. Una vez está clasificado entonces vamos a pasar a la siguiente S, que es definir una prioridad, establecer una metodología y ubicar las cosas. Entonces ya limpié, ya deseché, ahora tengo lo que realmente me sirve. Hablando de ideas, pues voy a dejar las ideas que realmente me sirven y voy a ponerlas y voy a ubicarlas en un plan. Cada cosa en su lugar, un lugar para cada cosa. Entonces digamos que es un método, ahí dice metodología, es un método que nos va a ayudar mucho a que se nos haga más fácil trabajar. Si usted tiene dentro de su espacio un lugar donde poner las llaves, nunca va a luchar por encontrar dónde están las llaves. Si usted tiene dentro de su carro un lugar para los documentos del carro, nunca va a estar preguntando, oye, ¿dónde dejé los papeles del carro? ¿Dónde están? No, ahí siempre van a estar. ¿Dónde? Pues donde van los papeles del carro. En la guantera, en la parte de arriba, en un bolsillo secreto, no sé. Pero hay ya un Seiton para la documentación. Si ya se tiene ubicado, ya hay una metodología para. Eso da muchísima claridad en las cosas y permite que pues tengamos una vida mucho más organizada. Un claro ejemplo es el escritorio del computador. Sí, esa parte donde uno pone los accesos directos. Allí yo he visto que hay gente que pone los archivos y usa el escritorio como por pereza de querer buscar en el disco duro alguna ubicación, los pone allí. Eso hace lentísimo el computador. Te arriesgas a que se te pierda, que se dañe el computador, se pone muy lento, bueno. Muchísimas cosas. Los computadores tienen algo que se llaman carpetas y las carpetas pueden ir como acceso directo al escritorio. Digamos que esa es la manera correcta de darle uso a un computador. Y si te das cuenta, si carpeteas todos tus archivos, eso nos va a permitir tener mucho más agilidad en el trabajo. Cuando vayas a buscar un documento, cuando vayas a realizar una tarea, cuando vas a hacer un video, a hacer algo, vas a encontrar la información mucho más rápido y eso te va a hacer la vida mucho más ágil. La tercera S se llama Seiso, ¿sí? Hagamos el repaso nuevamente. El Seiso, ¿qué es? Limpieza, clasificación, organización y limpieza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a mantener limpio todo nuestro espacio, todo lo que tenemos allí. Muy bien. La tercera S habla de Seiso. Seiso que tiene que ver con la frecuencia, la técnica y el responsable. Aquí lo que estamos definiendo y ya estamos empezando a estandarizar es cada cuánto voy a realizar esa primera tarea que hice de clasificación, de organización, y voy a establecer parámetros para decir esto es diario, semanal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se van desarrollando ciertos hábitos que nos ayuden a que ese proceso organizacional de nuestra vida pues vaya fluyendo mucho más. Esta etapa de las 5 S llamadas Seiso hablan de limpieza. Pasaremos entonces a hablar cómo se podría ver un espacio antes de aplicar estas 3 S anteriores y cómo se vería después. Miren, acá hay un espacio para cada cosa, hay incluso una subrepisa para clasificar, y la idea es que, por ejemplo, los pocillos siempre estén en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque se han diseñado unos ganchos para colgarlos de ahí. No es para colgar los recipientes, para colgar otra cosa, son para colgar los pocillos, y así debe estar. Esté o no esté la persona que inició con la organización de eso, ya va a quedar estipulado como un hábito siempre ponerlos bien, ponerlos en el orden en que se ha establecido según las S anteriores. Seiketsu habla de ese espíritu de prevención que siempre debe haber. En el hecho de la prevención, pues, se habla de la aplicación que tiene esto en lo espiritual, lo financiero, lo emocional, lo físico, ¿cierto? Cómo podemos generar prevención, pues buscando de Dios, prevención, ahorrando para curar lo financiero, lo emocional, pues entonces mejorando cada vez nuestras actitudes, y lo físico, pues haciendo un plan de ejercicio. Digamos que esa sería la manera de prevenir. Y cuando hablábamos anteriormente del hecho cultural, es que estamos rodeados de una idiosincrasia de la corrección, es decir, que hay un enfoque en esto de la gerencia colombiana y latinoamericana de corregir, de reparar, más no de prevenir. Entonces nos parece pérdida de tiempo leer, no nos gusta alimentar lo financiero, ahorrando, ni ejecutar nada que tenga que ver con lo espiritual. A lo emocional le damos muy poca importancia, y a lo físico pues también. Entonces nos gusta mucho ir al médico a que nos digan qué hacer con tal enfermedad, y no nos gusta ir al médico a pedir exámenes de control, por ejemplo, de prevención, que nos ayuden a revisar si lo que estamos haciendo está bien, cómo vamos de salud. Entonces acá va otro ejemplo, y es que cuando le metemos mano al computador, cuando se daña, pero nunca buscamos un mantenimiento para ese computador, es decir, que venga alguien y revise antes de que se dañe cómo está el equipo, cómo está el vehículo, cómo está la casa, cómo está la nevera, la lavadora. Si una vez se dañó la lavadora, se dañó la nevera, pero nunca hay una revisión, no hay un antes de. Y eso va mucho ligado a la parte cultural, a la parte mental, de lo que concebimos como vida cotidiana. La gente dirá, ay no, pero tan exagerado. ¿Cómo así que entonces hay que pagar por la revisión? No, pues yo arreglo eso cuando se dañe. Sí, qué pereza, perder tiempo, perder plata, y esa plata no la tengo ahora. Pero sabemos que sale mucho más costoso, ¿sí?, reparar que hacer revisar. Entonces, pues si entendiéramos eso, ahorraríamos mucho tiempo y mucho dinero, si lo entendiéramos de una mejor forma, porque es que en realidad sí lo entendemos, lo asimilamos, pero no lo ejecutamos, porque tenemos una serie de ideas que no nos dejan avanzar. Está el Shitsuke, que habla de que las cuatro S anteriores, las 4 acciones anteriores, pues desembocan al hecho de la disciplina, el hábito, la costumbre y la duplicación. Ahí me faltó una tilde en la A de hábito. Ese hecho de la disciplina, ¿cierto?, del hábito, de la costumbre, de la duplicación, habla de que en un espacio, en una familia o en una persona que comience a aplicar las 4 S anteriores, pues
va a generar una disciplina con enfoque en la organización. Y eso nos va a permitir incluso duplicarlo, y es que se lo podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a la demás gente que está viendo los resultados de aplicar todo esto en nuestras vidas. De ahí viene entonces que el ejemplo arrastra más que la misma enseñanza o lo que se diga. Entonces acá lo que enseñan los orientales es que la aplicación de todo esto que tiene que ver con las 5 S pues van a traer unos resultados bastante importantes. Vamos a repasar el ciclo de las 5 S. Desde la clasificación, la organización, la limpieza, la estandarización y la mejora continua, que sería el quinto paso, la quinta S. En ese sentido, pues a mí la verdad siempre me ha llamado la atención y me ha gustado mucho aplicar estos principios de organización porque sé que traen muy buenos resultados. Incluso tengo un libro que salió en el año pasado que se llama Los 7 hábitos del buen servicio. Sobre ese tema van a encontrar un curso en la plataforma digital de la Fundación GANE que tiene por ese nombre el curso Los 7 hábitos del buen servicio. Ahí lo pueden ubicar en la plataforma totalmente gratuito. Esos hábitos pues nos van a ayudar a mejorar mucho en temas de servicio, y acá por ejemplo aplicando la gerencia de nuestra propia vida habría que evaluar esos hábitos que no nos traen nada bien, como el de fumar, que tanto invertimos de tiempo diariamente en las redes sociales, en el celular, para temas que no nos aprovechan mucho, videojuegos, hábitos religiosos, espirituales que tenemos, si oramos, si leemos la Biblia, si buscamos de Dios o en lo que ustedes crean, pues la energía eléctrica, en ese ser superior que creamos o en esa entidad superior, que se vuelva un hábito, los hábitos que alimenten las emociones, hábitos correctos de alimentación y los hábitos financieros que se deben manejar, controlar y gestionar así de igual manera. Uno de los hábitos financieros que deberíamos practicar sería el ahorro, ¿no? Pero que sabemos que es bueno, muchas veces no lo hacemos. Entonces ahí está impregnado el hecho cultural. Yo recuerdo mucho en mi casa que decían, no, es que si no es a crédito no se consigue. Si no es a crédito no se puede comprar nada, decía mi mamá. Y digamos que eso como que de manera inconsciente no lo va asimilando. Ya cuando llegué adulto me encontré endeudado en cierta época de mi vida, entonces, pero ¿por qué estoy tan endeudado? Más que me compré crédito esto, me compré crédito esto. Bueno, tuve que parar allí y volver a empezar y a generar otro tipo de hábitos. Entonces, en ese ciclo de mejoramientos que vivimos siempre. En el próximo video estaremos hablando sobre dirección y control, las etapas 24 del proceso administrativo. Es muy importante también estas dos etapas para que podamos concretar todo el ciclo de lo que hemos denominado la gerencia de nuestra propia vida.